Amados hermanos, en este día ya 12 de julio, un día domingo especial donde nos juntamos para poder tener este culto de adoración a nuestro Dios y poder hablar acerca de la Escritura. Quiero saludarles en el nombre del Señor a todas las familias de la iglesia. Eh, Recordemos que el énfasis de este tiempo es la familia. Y en ese contexto quisiéramos también saludar a los que están a la distancia en otras ciudades y que también están conectados y que van a ser parte también de poder oír y escuchar el mensaje de la palabra del Señor. Mi nombre es Patricio Delgado, soy esposo de la hermana Irma. Tengo dos hijos aquí en mi hogar, Esteban y Fabián, y componemos una familia de cuatro. Y, y por supuesto que también este tiempo ha sido un tiempo bien especial porque esta pandemia o todo esto que está aconteciendo nos ha permitido estar más tiempo juntos. Y me recuerdo que hace mucho tiempo, más o menos 4 meses de que todo esto ha acontecido, estamos escuchando una palabra, una frase que hace siempre eco en nuestros oídos, en la televisión, en los medios de comunicación, todos los ministerios que tienen que ver con la salud, es esa palabra que dice quédate en casa. Eh, y en cada momento la vuelven a repetir y la vuelven a reiterar, y algunos con mucho dolor y mucho recogimiento en sus corazones, porque los que especialmente viven trabajando en un hospital, ellos se dan cuenta de que este virus está haciendo estragos en las personas, y a veces pasa a ser más que una palabra, un ruego de parte de ellos, de que cada uno de nosotros nos podamos quedar en casa para poder evitar que nos contagiemos. Pero el contagiarnos no solamente debe ser una preocupación en nuestras vidas y llevarnos a quedarnos en nuestra casa, sino que también debemos aprovechar estos tiempos como familia, en que ya los horarios son distintos. Nuestros hijos no están yendo ya al colegio ni a la universidad. Nuestras esposas, a veces algunas ya no están trabajando, y los que estamos trabajando ya estamos en un horario más restringido, donde tenemos que volver más temprano a casa, y durante la tarde ya se hacen las tardes en tomar once juntos, almorzar juntos, hacer algunas actividades juntos, y nos ha permitido poder quizás conocernos, y a veces hasta los caracteres a veces salen a relucir en algún aspecto, porque este encierro a veces nos permite, digamos, tener estas licencias, pero para los hijos del Señor debe ser una oportunidad. Si hace 40 años atrás a mí me hubiesen dicho quédate en casa, eh, y ha sido muy distinto, porque mi hogar o mi casa no era el mejor lugar para quedarse, ya que no teníamos un patrón paternal que nos pudiera llevar a la unificación de la familia. Y para nosotros era muy difícil, quizás eran otros tiempos, pero sí recuerdo muy bien de parte de mi madre, quien ella siempre estuvo inculcándonos a nosotros, éramos 6 hermanos, como hijos, a poder tener el temor en el Señor. Ella era la que nos llevaba a la iglesia, ella la que siempre estaba enseñándonos o aconsejándonos de que había que tener un respeto hacia Dios, pero también con su actitud y su forma que ella tenía nos mostraba el amor de Dios y nos mostraba a este Señor en esa época. Y bueno, en algún tiempo escuché de ella hablar de su fe y de su confianza en todo, e incluso en la necesidad, ya que en aquella época también éramos bastante pobres, éramos hartos hijos, y alimentar todas esas bocas era medio difícil. Pero siempre escuché de ella la fe y la confianza en que el Señor iba a proveer en todo. Y escuchando a un predicador, me llamó la atención un párrafo que usó
cuando yo escuchaba un mensaje de que en la Biblia o en la palabra del Señor no hay un ejemplo o no hay un patrón que uno pudiera seguir de una enseñanza de un padre hacia los hijos de cómo conocer al Señor o cómo guiarlos al Señor, excepto en la palabra que nos enseña de que en los tiempos del pueblo judío ellos le explicaban a los hijos y le escribían en las puertas y les enseñaban, pero era como una forma de vida que tenían ellos, pero específicamente un padre a la familia, porque si uno va a la escritura, desde el principio encuentra, por ejemplo, en Adán, eh, no una ejemplificación de un buen padre, porque recordemos que Caín y Abel, uno fue muerto por su hermano. Si uno continúa la vida de Abraham, por ejemplo, Dios lo llama de un lugar que era bastante lejos, y si conocemos el nombre de Abraham como Taré, no sabemos exactamente cuál fue la forma en que condució a Abraham en su vida, excepto que cuando él sale del lugar de donde vivía Abraham, él lo acompaña y en el camino se queda en algunas entretenciones, negocios que él tenía, pero es todo lo que sabemos del padre de Abraham. Y también podemos también hablar acerca, por ejemplo, Moisés, no sabemos quién fue su papá, cómo te enseñó a sus hijos, David, eh, tampoco sabemos, incluso uno de sus hijos quiso matar a David, Salomón tampoco vemos algo que podamos tener como un patrón de ejemplo. Y si vamos al Nuevo Testamento también encontramos, por ejemplo, Pablo, no sabemos exactamente si él tuvo hijos, si se casó, no sabemos quién fue su papá, excepto el trabajo que hizo él como padre espiritual de Timoteo, pero ejemplos como poder trabajar en el contexto familiar no tenemos. Pero sí tenemos, por ejemplo, aquí a mujeres que realmente fueron evidenciadas en la escritura como mujeres propulsoras de la enseñanza del conocimiento del Señor. Si uno va a la escritura, por ejemplo, encuentra a la mamá de Moisés, con este edicto que había hecho Faraón de matar a todos los niños, cómo ella protege a Moisés, lo pone en un río, lo encuentra la hija de Faraón y ella lo toma y lo adopta como hijo, y en los planes de Dios estaba que ella eligiera a la madre de Moisés para poder criarlo, y en ese proceso ella le enseña, como hebrea que era, como israelita que era, a este Dios maravilloso, y Moisés se cría en el conocimiento de que existe un Dios que es todopoderoso. Si uno sigue a la escritura en la parte de Samuel, por ejemplo, Ana, que es la mamá de Samuel, como ella era una mujer de oración, le pide a Dios de poder que le dé un hijo, pero en su mente y en su corazón estaba el anhelo de que este hijo iba a ser puesto al servicio de Jehová. Así que por lo tanto había ahí un anhelo entrañable de esta mujer de poder, que todo lo que iban a hacer de su vientre iba a ser para el servicio de Jehová. Y si uno va al Nuevo Testamento también encuentra ahí aconsejando Pablo a Timoteo acerca de su fe que él tenía, que había sido impartida por Loida, su madre, y Eunice, que era su abuela. Entonces ahí encontramos ahí a mujeres entregando, digamos, esta enseñanza, y podemos ver ahí en la escritura que los varones estaban un poco al debe en cuanto a este trabajo tan especial que nos han entregado como varones o como sacerdotes de la familia. Y podemos también aprovechar, ya que hablamos de Ana y de Samuel, este párrafo tan exclusivo que nos habla quizás de un acontecimiento para nosotros un poco difícil de entender por el trabajo que tenía Elí, que era el sacerdote. Si uno busca en la Biblia ahí en Primera de Samuel, los primeros capítulos, y ahí vamos a centrar un poco el mensaje de la palabra, cómo este sacerdote Elí, que estaba encargado del trabajo y ministrar al pueblo, recibe a este niño, porque Ana se lo había prometido a Jehová de que él iba a ser para el servicio de él, y lo recibe, ¿cierto?, para poder criarlo y que él pueda conocer a Dios ahí en el trabajo ministerial en el templo. Pero si uno va a la escritura, por ejemplo, en el capítulo 2
el versículo 12 de la Escritura habla un poco de la radiografía del trabajo paternal que hizo este sacerdote, que fue lamentablemente catastrófico en la vida de estos jóvenes. Habla de dos hijos que realmente daban mucho que hablar negativamente frente al pueblo. Y ahí en Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 12, dice lo siguiente: y los hijos de Elí, aquí está hablando del sacerdote llamado Elí, el que estaba en el templo, al que le habían dejado a cargo a Samuel, y los hijos de Elí, dice, eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Eso habla un poquito de la radiografía de lo que era la vida de estos jóvenes, que ya eran unos muchachos grandes, adultos. Incluso en el capítulo 8 de la primera de Samuel habla de que él había uno que ya tenía esposa, que era casado y estaba su esposa a punto de dar a luz. Pero ellos no tenían, dice la palabra, el conocimiento de Jehová. Quizás ellos no habían tenido un encuentro con el Señor, pero más aún en la otra versión de la NBI habla de que ellos no tenían respeto por el Señor. Ellos hacían y deshacían con sus vidas. Y aquí uno, si retrocede un poquito, a quien un poco endosa la responsabilidad de que estos hijos hayan sido así como la Escritura lo revela aquí, es precisamente al padre de familia, a Elí como sacerdote. Y uno se puede extrañar un poco que, siendo un sacerdote, siendo una persona que está preocupada de la parte espiritual del pueblo, sus hijos no hayan podido obtener la enseñanza directa de él para conocer a este Dios todopoderoso, que permite cambios en las vidas. Y, y, y cuando Elí se dedica a lo del templo, quizás invirtió más tiempo en lo que era su sacerdocio en el templo, y dejó un poco a la familia de lado, lo que nos hace ver el pasaje. Y eso permitió que los jóvenes estos se criaran sin con el conocimiento, sin el respeto hacia Dios. Y quizás su tiempo que invirtió en la familia, este sacerdote, fue muy poco, fue muy pobre, no fue de calidad, no fue de enseñar lo que él tenía en su corazón hacia su familia, y esto trajo consecuencia a esta generación. Y lamentablemente, cuando el trabajo que se nos ha endosado como padres o se nos ha endosado como sacerdotes de la familia, no se hace o no se esfuerza uno por hacerlo, las consecuencias no solamente son generacionales, sino también a veces llevan a otras consecuencias que son de tipo mayor, como lo que pasa aquí con esto, porque eh, llega un momento en que Dios tiene que intervenir. Y cuando uno lee el llamado, por ejemplo, de Samuel en el templo allí, cuando le dice al sacerdote, bueno, si vuelves a escuchar esto, dígame aquí, Señor, escucho. Dios habla con Samuel y le explica lo que iba a pasar con la casa de Elí, y que no era una buena noticia. Y cuando Elí le pide explicaciones de lo que Jehová le había dado como mensaje a Samuel, él le explica todo lo que Dios iba a hacer y la sentencia que había determinado sobre su familia, porque él había hecho oído sordo a las cosas que sus hijos hacían. Y dice que de alguna manera él honró más a sus hijos que a Jehová, porque les permitió hacer cosas que estaban en contra de la voluntad del Señor, y al fin y al cabo el pecado fue aumentando. Y quizás como niños empezaron con pequeñas cosas, pero a medida que fueron creciendo fueron mayores, a tal punto que ya la fornicación para ellos prácticamente era una forma de vida. Y Dios tiene que intervenir y le pide al sacerdote que él tenga que revertir esta situación, él tenga que ajustar esta situación que está viviendo con su familia. Y de alguna manera él ya, quizás un poco tarde, porque como estos muchachos eran ya más grandes, les explicó y le habla acerca de lo que el pueblo está diciendo, lo que el pueblo está hablando, de las cosas malas que están haciendo, pero no hay ningún cambio en la vida de estos jóvenes. Porque ya había sido un poco tarde, ya Elías estaba viejo y los jóvenes estaban grandes. Y de aquí se hace tan necesario, amados hermanos, amados padres, familias, de aprovechar bien el tiempo,
en estos tiempos que quizás son difíciles de poder entender por la parte económica, la parte de salud, cómo nosotros como hijos del Señor somos capaces de aprovechar el tiempo para poder instruir, para poder preocuparnos de la vida espiritual de nuestros hijos, de nuestra familia. Y debemos reconocer y, que en cada una de nuestras familias estamos viviendo diferentes etapas. Quizás algunos con niños más pequeños, me recuerdo a Esteban, a su pequeño bebé que va a nacer muy pronto. Me recuerdo a Alfonso en la familia de Santiago. Me recuerdo a Eder con sus hijas pequeñas. Están criando a estos muchachos desde muy niños y que hoy que les hace necesario invertir mucho tiempo en poder hablar y preocuparnos acerca de la enseñanza espiritual de nuestros hijos. Es un trabajo que no podemos olvidar ni desviar la atención. Sí, es verdad que es bueno servir al Señor, pero nuestra prioridad es nuestra familia. Y si nosotros enseñamos a nuestros hijos desde pequeños lo que significa el amor y el respeto hacia Dios y preocuparnos por la vida espiritual de nuestros hijos, tendremos generaciones que nos permitan traspasar las mismas enseñanzas a nuestros nietos quizás. Tenemos familias que tienen niños y jóvenes adolescentes. Me recuerdo al hermano Patricio Vargas, ahí está Francisca, y varios adolescentes que están formándose en este tiempo, en donde a veces hay patrones en el medio de toda esta contingencia, a través de la televisión, a través de los compañeros de curso, que traen ideologías distintas que van en contra de la escritura, de la palabra del Señor, y cómo debemos hincarle el diente, por decir una frase en buen chileno, acerca de poder enseñar y poder mostrar a través de la escritura las equivocaciones que este mundo hoy está mostrando para nuestros jóvenes. Y así otros están viviendo etapas mayores, por ejemplo, en mi familia, yo tengo 2 hijos adultos ya, así como también en otras familias donde hay hijos que ya sobrepasan los 20 años, que también se hace necesario invertir el tiempo. Pero quiero tocar 2 puntos que son importantes en este párrafo de la escritura. Eh, el tiempo que se ha de invertir en la vida de nuestras familias es un tiempo que debe ser un tiempo de calidad. Y no solamente leer y enseñar, sino también ejemplificar con nuestras vidas este trabajo y esta enseñanza de la escritura. Una de las cosas que copian siempre nuestros hijos, siempre va a ser cómo yo procedo frente a mi fe en mi vida, porque es para que ellos copien y entiendan de que debe ser un estilo de vida. Eso va a ir acompañado con la lectura de la palabra y con la enseñanza bíblica. Y hoy tenemos una oportunidad tremenda de poder hablar y de poder enseñar, de poder instruir, de poder explicar, de poder orar y enseñar a nuestros hijos, a estas generaciones que pareciera que se pusiera más difícil de poder prosperar en la enseñanza, hincarle más el diente en este tiempo, aprovechar ese tiempo. Y quizás, como le decía al principio, el tiempo de Elí quizás no se invirtió más en su familia, sino en su ministerio, en su trabajo. Y hoy se hace necesario invertir más tiempo en nuestra familia. Que esta oportunidad de quedarte en casa sea la oportunidad para poder enseñar. Pero también es requiero hablar acerca de qué vida llevaba Samuel, que también nos muestra una parte negativa de la crianza de sus hijos. Eh, Samuel se crió en el templo, por lo tanto el patrón o el ejemplo de paternidad que tenía era precisamente Elí. Y él aprendió un poco acerca de estas cosas y quizás copió, digamos, el proceder que tuvo Elí con sus hijos, porque recordemos que también Samuel tuvo un traspiés con su familia y con sus hijos en su enseñanza. Y como él era, digamos, el profeta llamado por el Señor al servicio del Señor, vemos que en el pueblo él hizo un muy buen trabajo, a tal punto que en algún momento él habló hacia el pueblo y él dijo, si alguien tiene algo en contra de mí, hoy día puedo decir, y si nadie tiene algo en contra de mí, también
se puede quedar callado y el pueblo ninguno le pudo sacar nada, quizás podríamos decir de una vida intachable. Pero ¿qué pasó en los tiempos cuando ya dice la escritura ahí en el capítulo 8 de los primeros versículos que dice que Samuel puso por jueces a sus hijos delante del pueblo y los hijos empezaron a recibir sobornos y se fueron a la avaricia y se desviaron de los caminos del Señor? Y este profeta, que ya también dice la escritura que ya estaba un poco viejo, quizás eh, uno podría decir qué cosa más rara o extraña que pasa aquí, que siendo el profeta que podía haber quizás heredado estos hijos este trabajo de parte de Dios, porque ellos estaban como jueces, pero hicieron lo malo, porque empezaron a desviar su pensamiento hacia la riqueza, hacia los dineros, en forma estafando a la gente. Eso habla claramente de que no había un proceder santo de ellos en la vida de estos jóvenes. Y, y ¿qué pasa si uno hace una comparación con ambos personajes? Dice la escritura que Elí ya era un hombre viejo e incluso decía que ya estaba un poco ciego. Y estamos hablando que había pasado mucho tiempo, a tal punto de que ellos ya perdieron la fuerza y perdieron algunas habilidades físicas para poder contrarrestar o poder revertir esta situación. La escritura nos habla, por ejemplo, de Samuel, que dice, envejeciendo Samuel, puso por jueces a sus hijos. Ya no habían fuerzas para Samuel para ejercer este ministerio, y quizás sus hijos podían haber sido las personas que heredaron todo este trabajo, pero no había en ellos el temor de Jehová para poder hacerlo. Y de ahí se produce una consecuencia, porque el pueblo observa de que estos hijos estaban en un mal comportamiento y lo que hacen ellos es pedir rey. No queremos a tus hijos porque tus hijos son unos ambiciosos que están recibiendo dinero de mala manera, por lo tanto no queremos que ellos nos juzguen, sino que hoy queremos rey, así como lo tienen otros pueblos. Y es cuando precisamente el hombre empieza a mirar hacia el lado y ya no queremos lo de Dios. Y cuando Samuel le explica al Señor acerca de lo que estaba pidiendo el pueblo, el Señor le tiene que decir con palabras quizás un poco tristes, no te preocupes porque no te han desechado a ti como profeta, sino me han desechado a mí. Y es cuando el pueblo empieza a trasladar sus pensamientos de otra manera. Entonces, amados hermanos, la Escritura nos habla allí en el Nuevo Testamento de unos pasajes bien especiales. Y nos habla, y dice la Escritura allí en Efesios, capítulo 5, versículo 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y es verdad que quizás estamos viviendo días malos, y estamos preocupados de que nuestros hijos salgan con mascarilla, se pongan guantes, no se saluden de abrazos ni de besos, que no anden mucho tiempo en la calle, y compramos el alcohol gel para poder desinfectar sus manos. Pero no estamos sembrando lo que la palabra nos enseña para que ese contagio espiritual no les permita aprender de la Escritura. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. La palabra del Señor también nos dice en Romanos 8:28, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. Mira qué importante el requisito que nos dice este versículo. Dice, y sabemos que los que aman a Dios. Y yo sé, amado Padre, amada Madre, que tú estás escuchando en este minuto, que tu corazón es un corazón que ama a Dios. Y dicen que todas las cosas a los que aman a Dios le ayudan a bien. Y quizás esta es la oportunidad de escuchar ese eslogan de parte de Dios cuando dice, quédate en casa para enseñar, para instruir, para poder mostrar, para poder guiar a tus hijos al temor de Jehová, para que las generaciones venideras, las generaciones que vienen a través de nuestros nietos también puedan tener este conocimiento. Los tiempos se ponen más difíciles cada día. No esperemos llegar a la vejez cuando ya no tengamos fuerzas, cuando ya no tengamos
algunas habilidades físicas suficientes para poder enseñar y nos pille el tiempo y encontremos a nuestros hijos tomando decisiones de matrimonio, decisiones de carreras, de trabajo, y no tengan el temor del Señor, y no sepan invertir sus vidas en poder mantener en su familia una vida espiritual y una enseñanza espiritual como la Escritura nos invita a hacernos. Demos tiempo de calidad en la enseñanza, demos tiempo de trabajo espiritual en nuestros hogares. Enseñemos a nuestros hijos por nuestro ejemplo. Recordemos que también nosotros estamos en una iglesia y hay gente que no conoce al Señor. Y como no conocen al Señor, por supuesto que no ven a Dios. Pero ¿sabe qué tan importante es que cuando nosotros comenzamos en el hogar a mostrar a Dios a nuestros hijos, a ese Señor que entregó, que Dios proveyó para entregar su vida por cada uno de nosotros, nos ha dado la salvación, la oportunidad de guiar a nuestros hijos? Es ahí donde la gente que no conoce al Señor desde afuera ve en nosotros a Cristo, ve en nosotros al Señor, y ellos quieren lo que nosotros tenemos. Pero si no somos capaces de invertir este tiempo que Dios nos está dando como una oportunidad, porque esta es una oportunidad valiosa. A veces con la vida cotidiana, en forma normal, sin esta pandemia, teníamos tantos horarios distintos de llegada. Algunos no comíamos juntos, uno llegaba primero, el otro llegaba después, uno se iba a acostar más adelante porque estaba cansado, el otro se acostaba después, y a veces era medio difícil de coincidir los horarios en la familia. Y hoy Dios nos está dando una oportunidad de que eso se pueda hacer en este tiempo, de coincidir los horarios, de estar juntos, de hablar temas, de conversar cosas, pero queremos incluir la Biblia y la enseñanza con el ejemplo en este tiempo, invertir este tiempo maravilloso en las cosas de la Escritura. Porque esto es trascendente. Imagínate esta pandemia, si nos contagia, nos vamos a morir. Si nos contagia, nos vamos a morir. Pero si nosotros enseñamos la Escritura, aunque nos muramos, tenemos vida eterna. Y esa es la consecuencia que trasciende a otro tiempo. Por eso, amado hermano, yo te invito en el nombre del Señor a que te dejes esta oportunidad de enseñar a tus hijos, y quedarte en casa sea la oportunidad que Dios te da. Que Dios te bendiga. Amén.